buenas tardes. Aquí estamos. Con Adolfo Pascual Mendoza como protagonista y ustedes como protagonistas también. Si les digo que esta señorita es Toro y yo soy Delgado, pues lo van a creer. Entonces les diré que ella es Guadalupe del Real y yo soy Margarita García, de Editorial Maluma. Lo de Toro y Delgado es una broma y ya lo verán si leen el libro. Pues vamos a poner primero un book trailer, es chiquitito, es cortito, no nos va a aburrir y luego ya hablaremos con el autor, ¿de acuerdo? Una música muy árabe, ¿no? Bueno, nos ha gustado. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la Imprenta Municipal de Madrid, que es un museo que si no lo han visto tienen que darse una vuelta por ahí. Después a ustedes por haber venido y después a Adolfo por haber confiado en nosotras. En principio voy a preguntarle unas cositas para que sepan algo del autor, aunque yo me imagino que ya le conocen, y luego mi socia Guadalupe le va a apretar un poquito, hacerle tercer grado con lo que es la obra en sí. Lo de Toro y Delgado ya lo habrán visto, son dos de los protagonistas de la historia. ¿Desde cuándo escribes, Adolfo? Pues yo creo que escribo desde que era un crío. Tuve suerte que yo creo que tendría 11 o 12 años. Mis profesores comenzaron a confiar en mí y solían sacarme a que leyese mis redacciones y mis cosas delante de mis compañeros, cosa que me vino muy bien, porque yo era tan tímido que a mí me preguntaban la hora y me ponía rojo como un tomate. Entonces, bueno, pues fue todo un aprendizaje pues, para ir soltándome un poquillo en la vida. De hecho, cuando ya tenía más uso de razón, era yo el que me ofrecía voluntario para exponer los trabajos o contar las cosas, ¿no? Pero me enseñaron, sobre todo todos los profesores de lengua que tuve, 12, 13, 14 años, 15 incluso, me incitaban a que escribiera porque les gustaba mi forma de escribir. Recuerdo que por aquel entonces estaban los famosos diarios de Daniel y de Ana María, que eran más que nada moralizantes, ¿no? Para la juventud de la época. Y yo incluso conservo mis propios diarios. ¿Y al margen de los profesores hubo alguien más que te impulsara a escribir? No, yo era una persona muy solitaria en ese momento, muy metida para adentro y escribía, pero escribía para mí, no para compartir absolutamente con nadie. Alguna poesía de entonces sí que voy salpicando en algún que otro libro cuando veo que viene a cuento, pues porque me parece curioso recuperarlo y que no se pierda ahí en el cajón de los papeles. Bueno, luego nos dirás
otras obras que has escrito, porque tú eres prolífico total, pero ¿has hecho algún curso que te enseñara? No, lamentablemente no lo he hecho. Digo lamentablemente porque cuando me propuse escribir en serio, dejar de, vamos, ya había escrito muchísimos relatos, pero yo creo que no había narrado todavía ninguna novela. Quise hacerlo y no disponía de tiempo. Y cuando dispuse de tiempo no disponía de dinero para hacerlo. Y cuando ha sido posible combinar un poquito las dos cosas, con 20 y tantas novelas escritas tendría que desaprender mucho para aprender lo que me enseñaran. Y entonces, lamentablemente, no he aprendido y es algo que sí que me hubiese gustado hacer. Pero bueno, hay mucho autodidacta, ¿no? Sí. Y bueno, con muchos fallos que se van corrigiendo, se van depurando. Para eso hay gente como José, que me ha dado muchos palos. Que te sufre. Se ha llevado el más palos de lo que yo, es una forma de decirlo, porque cuando ves una corrección te das cuenta de los muchísimos errores que cometes. Te lo dije yo. Sí, sí, el primer día que nos conocimos me dijiste, uff. Dice, uff, me encanta, pero tenías que haberle dado otra vuelta. Vueltas te puedo asegurar. Pero vueltas en cuanto a comas y cosas así, que, ¿no? Otra cosa. Que cada novela, antes de que vea la lunaria, lleva 10 o 12 vueltas. Y me lo como todo. En la mía me lo como todo. Todo. Te comes las comas. Todo. Y es más, cuando miro escritos de otros, siempre digo lo mismo. Comas, no hagáis párrafos tan grandes, tan largos. Te llegas al final y no puedes respirar. Efectivamente. Y cuando veo un texto mío, me ocurre eso. Con el anticuario probablemente, aparte de que es una novela que está escrita hace 6 años, probablemente no se me llegue a última versión. Probablemente. Sí, me lo dijiste. Probablemente es de estos que siempre hay problemas informáticos, que te crees que es el último archivo, que no. El otro día... o que se pierden simplemente. No, el otro día es que o... pues había otra que del tiempo del anticuario para enviarlo a un concurso literario y no puede ser que haya esta diferencia cuando están escritas en el mismo tiempo, ¿no? Pero probablemente que es esto que bueno. Bueno, ¿qué obras tienes ahí? Pues publicadas en este momento tengo El accidente, que publiqué con La Calle, es una novela LGTB de amor y amistad. Tengo Caso cerrado, que es una de las obras que más cariño tengo por la temática, porque estamos hablando del famoso tema de los niños robados en las maternidades, en las décadas de 60, 70, 80 incluso. Y luego tengo publicada Unas vacaciones diferentes, que es una novela romántica de viaje, porque todos los años escribo para un concurso de novelas de viaje. Entonces todos los años escribo una novela de viaje. Y eso es lo que tengo publicado y bueno, pues ahora arrancamos con El anticuario. El anticuario tengo muchísimo cariño porque creo que es algo que tenía muchas ganas de escribir, porque me di cuenta, según iba escribiendo novela contemporánea, que es lo que yo escribo, que iban siempre hacia la novela negra, hacia el thriller, hacia la trama policíaca, y dije, si esto me sale de forma natural, voy a dedicarme a escribir novela policíaca. Hacerla a propósito. Efectivamente. Y bueno, pues así es como surgió a grosso modo el anticuario. ¿Qué es lo que más te gusta de ser escritor? Vamos a ver. Hay una frase que no sé quién hace poco me dijo, eso para Twitter. Yo decía que para alimentar el cuerpo necesitas comer, para alimentar el alma necesitas escribir. Qué bonito. Y entonces, pues es que escribir es soñar, es vivir, es ponerte en los zapatos de cualquier persona, empatizar con otro ser humano y a lo mejor en las circunstancias más duras. Y bueno, pues a mí me gusta, yo me considero un escritor de sentimientos y yo creo que ahí es donde sale lo mío más interno, ¿no? Porque quieras o no, yo creo que en cada uno de los personajes, en cada momento determinado, puede haber algo tuyo. ¿Te gusta escribir? Has escrito muchísimo. Pobre de tu familia, qué lástima, porque les quitas mucho tiempo.
Bueno, ahí está mi pareja, él puede hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser escritor y no morir en el intento? Ser constante. Constante. Creo que lo más importante es... he escrito bastante sobre la soledad del escritor en este mundo interno del proceso creativo y en esto el desánimo es algo que llega y que suele llegar con muchísima frecuencia. Y entonces el saber que es algo de largo recorrido y que si no pones empeño llega un momento en el que dices, lo dejo aquí. Yo, a pesar de todo lo que tengo escrito, he tenido 2 o 3 fases en las que he dicho, no voy a volver a escribir más. Por suerte para mí, pues son baches que se pasan y enseguida te vuelves te surge una idea, no, esto no puede pasar sin que escriba de ello, ¿no? Y luego, bueno, pues aprovechando un poquito, no solo escribo novela, pues yo, por ejemplo, estoy en mi viernes literarios, estoy en la 5ª temporada y cada temporada escribo durante 15, 20 semanas, todos los viernes y lo saco en mi blog sobre un tema determinado. Ahora en la 5ª temporada me toca terror. Es algo que me parece muy difícil y en lo que reincido por 3ª vez. La temporada anterior, porque también me preocupa mucho la problemática de la sociedad, estuve escribiendo historias de bullying. Y la anterior, insistiendo en esta connotación social, escribí 13 historias de amor, de los distintos tipos de amor que se dan en la sociedad actual. Amor de pareja, estoy hablando, no amor fraternal, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso lo escribo todos los viernes, con lo cual, aunque no esté escribiendo novelas, ya tengo ahí... Y si no, pues hacer reseñas. Hago las videoreseñas en mi canal de YouTube. La semana pasada iniciamos la temporada de otoño, en la 2ª temporada, donde me busco una escenografía un poquito cuidada y en 2-3 minutos hablo de mis lecturas. Creo que no se puede ser escritor sin ser un buen lector. Y afortunadamente llevo 1 año y medio o 2 años, lo digo siempre, leyendo a mucho autor novel, aunque tenga 2, 3 novelitas, ya sabemos lo que son los autores, a lo que te lleves un concurso literario y ya vemos que los concursos literarios van por otro negocio, ¿no? Que no tiene nada que ver. En muchos casos tienen que ver con la literatura porque venden libros, pero no tienen que ver con lo que es la literatura que te toca, como digo yo. Y bueno, pues no sé, ¿qué más? Ya te pregunto yo. Sí, porque yo... Si no... Has hablado de que para escribir hay que ser buen lector. ¿Qué escritores han influido en ti? ¿O qué tipo de escritor es el que más te gusta? Pues yo creo que en cada tiempo y en cada momento puede haber uno determinado. Te puedo decir, en la infancia, Edith Clayton con los 5 y los 7 secretos. Que el mes pasado fue el cumpleaños de mi nieto y le regalé la colección completa. Digo, a ver si tengo suerte y le aficiono a la lectura, ¿no? Salgari, Werner. Y luego ya a partir de los 13 o 14 años me leí de carrera todos los clásicos en verso, o sea que es que me apasionaba. Y después todo, he leído mucha aventura las obras costumbristas me gustaban mucho, de Pérez Reverte algo, Alberto Vázquez Figueroa, me gustaba la velocidad con que narraba las novelas. A lo mejor de he cogido yo el tirón que tanto me criticas algunas veces. Y actualmente, pues, mis escritores favoritos, pues está Falcón, está... para los nombres... Larson fue el que me metió en la novela policíaca prácticamente. No, pero esto fue con la trilogía Millennium, que fue algo muy específico y que me abrió a un tipo de novela policíaca distinta, porque habíamos salido de los clásicos, no digo ya de Agatha Christie o Hércules Poirot, sino que nos metía en unos sistemas de investigación
que era por donde iba a venir toda la investigación policial después, y que probablemente en este sentido sí que me siento muy alimentado por él, pero a nivel de escritores conocidos me gusta mucho esta de Palmeras en la nieve, que no me sale ahora el nombre, Luz Gavás, que me encanta, y por leer a tanto Nobel, no he podido leer todavía su última novela, Zafón, Falcones y por supuesto Isabel Allende. Para mí Isabel Allende está ahí en los altares, ¿no? Creo que me falta leer también la última, pero vamos, Isabel Allende es que lo tengo todo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la novela, no vamos a contar mucho para no estropear ni haceros spoilers. ¿Por qué utilizaste estos dos personajes? Pues cuando me planteé escribir novela policíaca, dije, quiero dos personajes, quería darle un sentido un tanto humorístico a los personajes. Y dije, pues mira, Toro y Delgado. Toro es un señor de 1,80 m, enjuto, tristón por cómo es, y Delgado era todo lo contrario, Delgado era una imagen mía, bueno, tal vez un poquito más bajito. Y pensaba que iban a ser pues, dos compañeros que iban a contar sus historias y tal. Y al tercer capítulo, Delgado se viene abajo y Toro se viene arriba. Con lo cual, todo lo que yo había planificado, que lo tenía muy bien planificado, que vamos, que iban a ir a todos los lados juntos, pues resulta que Toro tiene un ascenso, Delgado se queda ahí, y todo lo que estaba planificado de alguna manera en cuanto a la historia de los dos personajes se vienen abajo. Y otros personajes que sí que estaban planificados desde el principio, como es Ariadna, como es Erasmo, pues son personajes que van cogiendo una entidad totalmente... Telémaco es un personaje que, vamos, a mí me encanta, y no sé cómo surgió esto, porque cuando decidí escribir novela policíaca, yo voy a estudiar a un escritor de novela policíaca. Y leía a Donna León, las 6 novelas que tienen en Venecia. Obviamente quien haya leído a Donna León y quien me lea a mí no tiene nada que ver, porque Donna León tiene unos sistemas de investigación más de hace décadas, y aquí con el anticuario empezamos pues, a los sistemas de investigación policial que se utilizan actualmente, ¿no? Pero sí que me gustó leer, aparte de lo que ya había leído, un poquito para ver qué personaje, y tal vez Ariadna y Telémaco sí que salen un poquito de la obra de Donna León, ¿no? De estos personajes que la policía acude. Falta un personaje que no ha aparecido y que la policía también utiliza una vez, y es acudir a este de la Lolita para que les diga a ver por dónde tienen que ir algunas veces, ¿no? Que hubiese sido curioso también integrarlo, pero bueno, nunca es tarde. Para el siguiente, porque no va a ser... No, para el siguiente libro. Para el siguiente no, porque El comisario Toro son 5 novelas y están las 5 escritas. ¿Ah, sí? Están las 5 escritas y acabadas desde hace tiempo. Con lo cual hay otro policía emergente en otra serie que está ya bastante avanzada. De 3 tengo 2 escritas, y tal vez ahí sí que aparezcan cosas de este tipo. Pero has comentado que esta es la primera incursión que hacías tú en la novela negra. Evidentemente esto ya hace tiempo, porque ahora ya... 6 años hace esto. ¿Este es el género que más te gusta escribir o no tienes...? No, me gusta el género contemporáneo, me gusta la problemática actual. Lo que ocurre es que la novela negra es más... en cada una de las novelas de Toro, cuando las voy escribiendo y cuando leí aquí Amarga, dije, aquí utilizamos la misma herramienta los dos, y es utilizar las noticias del momento para nutrir la historia. Y es casi también, parece que sitúas al lector en una época concreta. Yo creo que eso también hace mucho, porque ya no se trata de que tengas que describir escenarios y situaciones. A lo mejor solamente con una reseña periodística ya has metido en la ciudad, en la calle o en la época correspondiente. Quiero decir que eso enriquece mucho la novela. Es una manera de que el lector sepa en qué época está escrita la novela. Por ejemplo, en la última, la que está escrita hace
hace meses que se terminó, pues aparece un loco por ahí con un cuchillo y ala de grande, que yo creo que es algo que hemos visto en las noticias constantemente en los últimos meses, ¿no? Pues bueno, pues es este tipo de cosas que te ayudan a situar la novela en la época en la que estás escrito. Además, la serie del comisario Toro, curiosamente todas, y aquí es siguiendo a Isabel Allende, las primeras páginas están escritas el día 5 de enero, viendo la cabalgata de los Reyes Magos, y las primeras frases de cada una de las novelas habla de esta cabalgata. Comentabas antes que había planificado que Toro y Delgado fueran los dos protagonistas, y que al final uno se te escapó y el otro se quedó. Sin embargo, yo creo que Delgado sí que es un complemento específico para que todo suba. Efectivamente, digamos que es la base sobre la que Toro pone ese primer pie. O sea, Toro era un policía muy reconocido a nivel de la ciudad, pero a cierto nivel policial la política tiene mucho que ver. Y ahí Toro estaba subyugado de alguna manera. Hay cambios, como hay estos cambios, y bueno, pues se le reconoce por méritos. Lo que pasa es que Delgado no es una persona que quiera estar en esa línea. Y entonces, por eso Delgado se queda y sale otro policía emergente que toma mucho más importancia en mantener ahí a Toro, ¿no? Un policía joven, recién salido de la academia, con mucha preparación en sistemas informáticos y en todas estas cosas que las que nos empujan en la línea de investigación. Y en la trama del anticuario, ¿cómo se te ocurrió esta historia? Esta historia en principio estaba planteada como un sí pero no, un robo pero no robo, y que luego ni iba a ser ni que sí ni que no, sino que la trama iba a ir por otro sitio. Era una trama encubierta. Y estaba planificado tal cual. Lo que no estaba planificado era el final. Hay veces que cuando planifico una novela, a lo mejor el capítulo final es lo primero que escribo, porque me parece que es lo más complicado para cerrar la novela. Aquí no, aquí era algo que estaba absolutamente abierto, y como me ha ocurrido en más de una ocasión, esto de que te metes en la cama, te despiertas a las 5 de la mañana y estás viendo fotograma por fotograma cómo tiene que ser ese final. Así es como ocurrió el final del anticuario. También has comentado que tú empezaste escribiendo poesía, o has escrito poesía. He escrito algo de poesía, pues yo creo como todos un poco. Lo primero. En el anticuario no hay poesía de esta primera época, en otras novelas sí. Y aquí hoy, y sorprendentemente, cuando estaba revisando un poquito, y aquí en la primera fila que tenemos a poetas, pues decía, oye, pues vamos a hablar de la poesía que hay en el anticuario. ¿Me vas a leer un poquito? Os voy a leer un poquito. Hay una poesía, y es que cuando he ido a ver qué es lo que tenemos en el anticuario, pues me resultaba muy interesante reconocerlo como persona, en la situación en la que se encontraba en el momento que se escribe el anticuario. Y hay dos situaciones que son muy singulares, y una viene dada por esta poesía que escribe cuando realmente es consciente de que su mujer le ha abandonado. Se titula Ausencia. Solo, me siento solo y vacío. Abandonado como un niño desprotegido y desahuciado. Solo, me siento solo y vacío. Aún estando acompañado, aún estando entre amigos. Solo, me siento solo y vacío. Solo y desesperado, solo, desconsolado. Solo, me siento solo y vacío. La cama se me hace enorme, el tiempo se me hace infinito. Totalmente descorazonado, como niño desvaído. Solo, me siento solo y vacío. Creo que no podré soportarlo. Nunca me sentí más hundido. Solo, me siento solo, vacío y desesperado. Durante meses
Toro estuvo muy confundido. Él siempre pensó que su mujer le había dejado pues, por un capricho, por algo de esto, y le costó mucho trabajo asumir que era un abandono total y absoluto. Y entonces en una de estas noches, como diría yo, que son un punto de inflexión, es cuando realmente se da cuenta de su situación y es cuando escribe esta poesía. No soy poeta, lo hago muy mal, pero yo creo que sí que transmite los sentimientos que quiero en este momento, ¿no? Pues ya sabéis, si queréis conocer a Toro un poquito más, A leer el libro. tenéis los libros a vuestra disposición para leer. Y luego... Si queréis preguntar alguna cosita al autor. La cubierta, esa figura que sale con alas que me llama mucho la atención. Los que me conocéis sabéis que yo me gusta aportar gran parte de la cubierta. En este caso, y sobre todo me gusta, como escritor desconocido que trato de hacer un hueco, pues me gusta tratar de dar oportunidades a gente cercana a mí y que puede resurgir. Es un cuadro de un amigo mío, de Enzo González, un pintor alicantino, y cuando le vi me llamó muchísimo la atención y entonces lo que hice fue incluir dentro de la novela una de sus exposiciones de pintura y ubicar este cuadro concretamente en el anticuario. Y este cuadro es la solución del caso. Entonces yo tenía muchísimo interés en que esta fuese la portada. Y además que lo que no me gusta, sobre todo en romántica, lo he visto muchas veces, de portadas que son la misma fotografía. La misma fotografía, un corta y pega, pones un castellito de fondo, pones en el fondo algo tenebroso para darle un poco de intriga, depende de la temática, y nos están utilizando las mismas portadas. A mí me gusta que las portadas lleven mi impronta de alguna manera y que sea muy diferente a todo lo que puede haber. Entonces, este es el caso del ángel. ¿Alguien más? Bueno, ya Adolfo. Me gustaría saber cuándo escribiste esa poesía y si has pensado en algún momento que esa poesía esté relacionada con esa portada. No, con la portada no lo hubiese relacionado nunca. Cuando lo he escrito, a la hora de crear, yo no creo en las musas. A continuación me corrijo. Hay un 80-85% de una novela que es pura mecánica. Tú sabes lo que quieres contar, cómo quieres contarlo, y aquí es la rutina del trabajo. Pero hay una parte que tiene que ver con sentimientos, como puede ser esta poesía, que no puedes escribirla de cualquier manera. No, pero sí que nace de ti ese sentimiento, digamos que quieres expresar esa soledad y por eso te he preguntado lo de ahora, porque al parecer, vamos a ver, la novela evidentemente tiene su trama, pero bien, está muy bien que hayas introducido la poesía. Yo es que soy muy curiosa. La poesía evidentemente sale de dentro, o sea, es algo que, bueno, te trabaja el inconsciente, pero ¿cuándo arrancas con esa poesía? ¿Por qué? Porque no dicen que el cerebro en ciertas horas, como has dicho antes, a las 5 de la mañana, yo lo estoy viendo, que es importantísimo, que eso los grandísimos autores lo hacían, porque te crees que mañana te vas a acordar a las 8 de la mañana y ya se te ha olvidado. ¿Sucedió así que a las 5 de la mañana? ¿Es curiosidad, eh? Esta poesía te cuento cómo surgió. Tenía que entrar en una parte dramática de la novela. Yo cuando esto ocurre, me conocen muy bien y además sabes dónde la escribo. Me preparo un café, me busco una canción muy determinada y me la pongo en bucle. Hasta que me saca ese sentimiento de dentro. Gracias. Pablo. No, yo primero felicitarte por el poema y porque me ha encantado. Pues muchas gracias y me ha viniendo bien. Y yo conociéndote como que era consciente de que tenía poesía en esta novela. Y tú con lo riguroso que te gusta ser, Adolfo, y con todo lo que te gusta llevar la novela al máximo, ¿ha habido alguna vez escribiéndola que te has encontrado en algún problema y cómo la has sacado? Porque tú te gusta ser muy riguroso y que nada se te gusta dejar al azar. En esta concretamente no,
porque es una novela que escribí de un tirón. No es el caso de otra, incluso hay una que la tuve que castigar durante un año. Por eso te digo. La tuve que castigar durante un año porque los personajes me llamaban era una novela que quería darle un halo de ilusión, de entusiasmo, y cada vez me hundía más en tristeza, y dije, se acabó, y dejé de escribirla durante un año, hasta que el personaje cogió cordura y fue por donde yo quise. Esta, como salió de un tirón, no hubo que hacer ninguna otra cosa. Me he encontrado con otras novelas, sobre todo con la primera que escribí, que a la hora de hacer relecturas de la novela había cosas que no casaban de ninguna manera y había que reestructurarlas, claro. O que repetía varias veces lo mismo. No es el caso, porque esta es una novela que, aunque he tardado tiempo en escribirla por el proceso este que he dicho de leer a Donna León y tal, estaba estructurada, estaba como se quería escribir cada capítulo, qué quería contar en cada capítulo, y lo único que me hacía falta era buscar un final un poquito sorprendente, y apareció como se contaba antes. Nos van a perdonar, es que nos dijeron que a las 8 tienen que cerrar aquí. Entonces me da mucha rabia, pero bueno, lo que les pido es que si se llevan el libro, por favor no lo dejen en una estantería. Léanlo porque les va a gustar. Merece la pena. Merece la pena. Gracias, Adolfo.